Oye, Bart, ¿quieres $1? Ya sabes que quiero ir. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin Oye, me encanta ese rock. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, de sazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y en el audio escucharon a un tierno Bart Simpson cantando para sus tías Patty y Selma después de que su mamá le dejara porque tenía problemas, estaba embarazada y ¿quién más va a cuidar del pobre guagua? Eso es una situación que me imagino muchos hemos vivido, ¿no? El ser dejados en otro lugar Sí, bueno, por la necesidad de los padres de... claro. Ni siquiera de alejarse de ti, sino de solucionar unos problemas externos A tu existencia. Claro. Y así pues. Pues sí, y así es como comienza el camino de un niño rebelde, el hijo por excelencia que nos ha dado la televisión contemporánea. Claro, hoy bueno, para poner en contexto, hoy vamos a hablar de los hijos. Uh-huh. Y sí, bueno, somos una generación que fue bastante educada por la televisión, particularmente por las series y caricaturas que pasaban en televisión abierta. Y Los Simpson seguramente es una de las, junto al Chavo, Los Simpson y el Chavo del Ocho son de las dos cosas que más hemos de haber visto en la vida. Porque repetían. Pagamos claro, por porque 10 repetían. capítulos, se van a repetir. No, y sí, y era lo que había para ver también. Pero sí, es el, pues se me hacía como el referente más, tal vez el más común que tenemos nosotros de esta cuestión como de encarnar la rebeldía. A medida que crecía más veías a este hijo que se enfrentaba con el padre. ¿Sabes que ahorita que lo dije así? Uh-huh. O sea, no lo pensé, no lo tenía planeado, no lo tenía pensado, pero ahora que lo digo así, y me puse a pensar en Los Simpsons y en el Chavo. Los hijos en el Chavo son muy rebeldes. Kiko y la Chilindrina son seres horribles. En general los hijos son seres bastante feos. Pues sí, eso somos. Porque o sea, tienen todos los rasgos que no le gusta a la adultez. Claro. La locura, la irracionalidad, el desenfreno. Es que no sabes nunca dónde el estás. apego. Uh-huh. Todo lo que luego te enseñan a no ser. Sí. Es que tú no sabes dónde estás aprendiendo las reglas de un mundo que de por sí sus reglas están hechas a la patada. O a la medida de Entonces, o sea, una medida conveniente, digamos, como... de quién sabe quién, Exacto. Pero una medida conveniente. Entonces, claro, no sabes qué pasa, intentas ajustarte y acomodarte y en medio de eso tienes tus propios sueños y deseos y igual las malas crianzas de tus padres, ¿no? Si te dan demasiado, entonces tú sientes que puedes exigir demasiado, pero no porque seas un mal niño, sino porque eso te están enseñando tus padres, que solo pide y se te da, y el rato en que no te quieren dar, entonces tú dices, ¿por qué me cambias las reglas? Entonces, claro, ahí se te echa a ti como hijo la culpa de porque eres un niño mal portado. ¿Pero te das cuenta? Así. Perdón, me fui un poco, o sea... Los traumas. No, obviamente te estoy escuchando, pero estaba pensando en esto que hablabas, ¿no? De la crianza y claro, cuando tú te pones a pensar en el personaje del Chavo, es el personaje más parecido a un adulto, es el más centrado de los tres niños, porque de alguna forma es al que le tocó crecer más rápido, supongo, porque no tiene sus padres. Es el que trabaja, es el que
el que en las conversaciones le responde a los adultos, ponte como un igual. Igual hablando de memoria, no fue el Chavo hace un montón de años, pero claro, esta imagen de que el Chavo es el que se pone como igual con los adultos, tiene esta inteligencia como la que se dice, ¿no? Como la inteligencia de la calle. No, esa es la Chilindrina más bien. Ella es la que es la No, pero inteligente. la Chilindrina es... Ella es la inteligencia Es de la mañosa. calle. Ella Por eso, sabe pues, cosas, esa pero es manipuladora, esa es diferente. Bueno, y ahora que está de moda Chespirito, ¿no? Por la serie, que no hemos visto. Y supongo que algún día me la pondré de fondo y la oiré más que verla. Así como le di el tiempo y el espacio a Luis Miguel, se lo daré a Chespirito y... y yo creo que como buenos hijos hay que mantener el misterio. Tal vez no es necesario saber tantas cosas de... Eso es otra cosa, sí, ¿no? Entonces a mí pues la verdad no me interesa ¿Cuál es la saber qué necesidad hay de detrás de tantas cosas. Sí, Supongo que eso es una forma de vida que igualmente he mantenido con los padres. No quiero saber muchas cosas. estoy de acuerdo contigo. Porque No lo voy a también ver. para qué. Sí, hay esto de cómo sacar los trapos sucios. Sí, que no... Un morbo. Es mucho morbo y no creo que... Bueno, y en contexto, la serie está producida por el hijo de Chespirito. Claro, y no Y creo escrita también que... por él, me parece. No creo que aporte nada realmente a la obra. Es decir, es completamente morbo, porque si aportara como el libro, por ejemplo, que tú contabas la otra vez, que contiene estas historias, o que contabas Gran alguna libro vez, el del Chavito. sobre sí. cómo... Es me un libro encantó. que te aporta porque te da como Es fantasía historias también. alrededor de la historia de base. Entonces, si te gusta este universo, ahora que está de moda la cosa de los universos, es algo que le amplía o le, no sé, le da juego con la Te historia entiendo, que tú sí. ves. Sí. Pero todo esto es como, ahí sí romper toda la ilusión de la infancia y ser este adulto cínico al que llegamos a ser y ver que detrás todo era cínico y siempre había alguien maquinando y todas estas cosas que para mí la verdad no tienen gracia. El mundo muy de ya, acuerdo. para eso tienes la política. Claro, por eso tienes Y- el resto y con del eso mundo. tienes que lidiar, Sí. quieras o no, como para tener que meterte. Por eso tienes la situación con del la país, fantasía. como claro, para enojarte con no sé quién o con no sé quién, porque en los 70 hizo no sé qué. Y porque al final nuestro trabajo como hijos, es difícil hacer esto con las figuras lejanas, pero con las figuras cercanas terminas haciendo esto. Llegas a la conclusión, que es lo más saludable, que tu padre hizo lo que pudo, tus padres en general hicieron lo que pudieron porque era lo que había. Era todo lo que tenían alcance a su mano, tanto psicológica como económica, como físicamente para dar. ¿Y no crees que también puedas, o sea, esto se puede ver como una especie de proceso proceso terapéutico en el que como que liberas un peso que llevas cargado porque no sabes tampoco cómo soltarlo? ¿Qué cosa? ¿Hacer una serie? Sí, sí. ¿La vida de tu padre? Sí. Eso creo que es un proceso económico. No, Al sí, 100%. aparte, pero digo, bueno, o sea, no lo sé, no, pero hablando como ya de la situación personal, ¿no? Como también te sirve conversar sobre tus padres, Claro, o sea, exteriorizar sentimientos claro. y humanizarlos. O sea, porque dentro de la fantasía en la que creces, ¿no? Como estos seres que tienen la verdad o que tienen la razón, porque son los que de alguna forma controlan y dominan tu existencia, llega un punto en el que se destruye, así, se destruye esta conexión y empiezas a desmitificar al personaje y empiezas a verlo más como persona. Entonces también sirve esta desmitificación de alguna forma como un proceso terapéutico, como para entender al otro como un ser humano, como un igual. Claro, y yo creo que es señal del cambio de los tiempos y de la maduración si es que llegas a hacer eso. Hay este señor que a mí me gusta mucho escucharle, que es el de los mitos griegos. Sí, sí, sí. Es Paul ¿Cómo se Gise. llama? Paul Gise. Paul Gise. ¿Y del Ajá. canal? Chisme mitológico. Entonces es, ujú. claro, su cosa. Ah, ¿no te gusta el chisme de Chespirito? Ah, pero vamos a hablar de Zeus. Ah, y sí. Todo lo que quieras. Entonces me gusta mucho justo por esto, porque
cuando él te cuenta las historias que estamos clásicamente acostumbrados a escuchar como con esta reverencia hacia, y entonces Zeus hizo tal cosa. Los dioses. Y claro, porque entendía su poder, ¿no? Y la magnificencia y todo esto, y el misterio que hay detrás de cómo se creaban muchas historias, cómo apareció tal árbol y cómo es que tal río, tal cosa. Y entonces ahora él que te lo cuenta, que es una persona joven, al leer esto te los lee bajo el paradigma de las cosas que a nosotros nos molestan, que es que todas las mujeres básicamente eran violadas por los dioses y por cualquiera. Y obligadas a ser madres. Y obligadas a ser madres, obligadas a sufrir un montón de cosas. Entonces, cuando él te cuenta las cosas, que es muy divertido de escuchar, además lo cuenta muy bien, es bajo estos paradigmas. Entonces, por eso lo llama chisme mitológico, porque es un chisme. Claro. Alguien va a terminar siendo el responsable de esta historia, y ese responsable, como digamos del giro que no estamos acostumbrados, son los dioses poderosos. Son los dioses que hacen daño al fin y al cabo, y que para ellos los seres humanos, hijos de los dioses, solo somos unos juguetes. Entonces, claro, se me hace bien interesante porque es una señal del cambio del tiempo. Eso significa que tú ya no estás leyendo como a nosotros se nos enseñaba, como ¡ay, el gran Zeus! Y un poco con la lógica con la que se creó Occidente, que es a través de esto, y de quien tiene el poder es el que puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, al subvertir esta lógica, también significa que como hijo estás avanzando, y él, que ahora es padre, puede enseñarle cosas diferentes a sus hijos, y al fin y al cabo se supone que ese es el síntoma de una buena sociedad, que se refresca sobre sus propios mitos y sobre sus propias historias. Y mira que yo ayer estaba escuchando una especie de podcast. No es podcast, pero es una especie de, no sé cómo llamarlo, es un videoito de YouTube, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Como una reflexión sobre, porque no era una reflexión sobre, justamente llegué ahí sin la intención de preparar nada para hoy. A mitad de lo que estaba viendo el video dije, mira tú, esto tiene relación. Uh-huh. Y es sobre los índices de natalidad en el mundo, cómo han bajado y cómo van a bajar. Uh-huh. O sea, inevitablemente van a bajar para 2000, me parece que decía 2039, no, pues van a ser los peores de la historia. Ya. Yeah. Y claro, es un personaje que a mí me parece muy retrógrado su forma de pensar. De todas formas, considero que es como inteligente y no... Y yo aprecio mucho el poder escuchar otras formas de pensar que no sean solo las que a mí me gustan o se alinean a mis principios. Uh-huh. Y claro, él hablaba sobre por qué baja el índice de natalidad, porque ya no se tienen tantos hijos. Y él decía una cosa que me parecía bien interesante, y esto es juntando a lo que tú cuentas de los mitos, ¿no? Y él decía, claro, no, lo que pasa es que a las mujeres les enseñaron a que ser mamá es negativo, algo así decía. Uh-huh. A que eso no les va a hacer bien, y está demostrado científicamente que ser mamá es lo que le hace más feliz a una mujer. No importa. No voy a defender este comentario porque no hay por dónde. Pero se me hace chistoso porque, claro, su forma de pensar uh-huh. es un poco Zeus, ¿no? No te voy a embarazar porque es lo que te hace feliz, pues. Porque eso es lo que le hace a la mujer, pues, completa. Le hace... Para eso vinieron, pues, a este mundo, ¿no? Para reproducir. Como esta... No, solo te digo porque uh-huh. se me hace bien interesante. Pues, esta es una conversación que hemos tenido mucho, ¿no? Este giro de la rueda y cómo estamos regresando a ciertos principios bastante... obsoletos, que uh-huh. los pensábamos obsoletos y al parecer no estaban tan obsoletos, ¿no? Porque la sociedad los está retomando. Y que te parecen un poco locos, ¿no? Como que, ¿cómo retrocedemos tanto en algo
Bueno, en fin. Y eso justo es lo que te decía, ¿no? Señal de que una sociedad está como progresando, evolucionando, es que refresques tus mitos y los leas con la perspectiva de tu tiempo, porque al fin y al cabo para eso los hijos tenemos la rebeldía de decir, un momento, Exacto. yo ya no vivo así, no tengo por qué aplicar esto. Y entonces ahí son dos cosas, es como que no has vivido estas cosas, no viviste esta represión, no tuviste que luchar por un montón de cosas, entonces la novedad para ti es que haya reglas. Claro, ¿por qué me Y obligas? a la vez, y a la vez es que es señal de una sociedad enferma el volver a repetir mitos que sabes que fueron dañinos. Entonces es esta negación como muy intensa de la historia, pero no de una forma racional. No es como, no dejemos que las mujeres escojan sobre su reproducción por tales y tales razones. Claro, él argumentaba... No dejemos porque cómo me parece de bueno que las mujeres tengan que cumplir estos patrones. Entonces es muy loco, la conciencia humana es increíblemente extraña. Él argumentaba diciendo, claro, a las mujeres les metieron en la cabeza que debían como luchar por sus metas, por sus sueños, y eso les obligó a volverse como más hombres. Y claro, y les hace pensar que estar en la casa y cuidar a los hijos es negativo. Y claro, y tú... Claro, mira, y no... a mí, y es lo que te digo, a mí no me, este personaje no me parece un personaje tonto. O sea, sí, y si lo escucho es porque siento que hay cosas interesantes que dice. Uh-huh. Pero claro, entender que ese discurso, ese nivel de discurso está rondando y pululando en la mente de un montón de gente. Porque este personaje es un personaje que llega a muchas personas también. O sea, no es Uh-huh. moco de, ¿cómo dicen decir? Moco de gusano, no es moco. De gorila, no sé. Pero claro, no es como cualquier cosa, sino tiene influencia. Y claro, no sé, es irónico, es una situación como... Ay, sí, es... y bueno, Pero bueno, en teoría supongo que esto sucede porque también tecnológicamente repetimos más rápido las épocas, entonces la inclusión de la tecnología hizo que todo se repita, estos ciclos que tomaban tal vez 30, 40 años, pues en cuestión de 10, 20 están regresando muy rápidamente. igual la ideología se volvió una postura más bien de batalla que de principios. O sea, ya aquí es una lucha, parecería, ¿no? Como que hay dos lugares, ¿cómo se dice? Dos frentes, y tú tienes que escoger uno y atrincherarte, pero para mí no funciona de esa forma. En todo caso, para salir un poco de eso y volviendo a la cuestión de los hijos, es interesante toda la lectura que se hace en relación a la falta de natalidad en el mundo. Y hablaba también de los espacios en los que la natalidad ha crecido más bien, ¿no? Como en África, en la India, en la parte hacia de, ¿qué será? La India como por bajito, por ahí, pues hacia del este, no. Bueno, por ahí. Y en África. Y Latinoamérica también ha perdido mucho margen de natalidad. Uh-huh. Y claro, preguntarse por qué las nuevas generaciones no quieren tener hijos también es interesante, como reflexionar sobre eso, ¿no? Nosotros lo hemos conversado como muchas veces. Y ¿tú dónde ves? O sea, ¿por qué? Tal vez yo partiría de... Yo nunca entendí muy bien la necesidad de tener hijos. Tal vez yo partiría de ahí. Como conversando con mis padres, entendiendo como por qué yo llegué a esta realidad. Uh-huh. Siempre me costó como entender, pero ¿y por qué? Uh-huh. O sea, no...
fuera del clásico adoctrinamiento de, bueno, te casas, tienes hijos, no sé qué, y el abuelo y todo lo que tiene que no sé qué, no sé cómo. Fuera de eso, digo, desde como el individuo decidiendo, a mí me cuesta todavía como relacionarme con esa idea. A mí siempre me impresiona como también esta cosa de que hay personas que realmente lo que quieren es como en su objetivo de Sí. vida ser madres, o a medida que tienen una pareja como más estable sienten que eso es como un llamado, no lo sé. Y eso es muy bello también. Para mí es impresionante, Sí. siempre va a ser un hecho muy loable el que decidas conscientemente traer a un ser al mundo, sabiendo con todas las cosas que implica, económicamente, psicológicamente, sobre todo psicológicamente. Que claro, yo en mi pequeño momento de crianza de mi sobrina dije, claro, ¿por qué no traer humanos del mundo? Está facilito, solo tienes que ser súper sabio, tener mucho dinero y así. Y tiempo. Mucho dinero, mucho tiempo y ser súper sabio todo el tiempo, de forma constante, facilísimo, es súper sencillo. Básicamente describiste a todos nuestros padres, ¿no? Sí, ajá, prácticamente. Y no, es muy retador. Yo creo que cualquier proceso que te implique la permanencia con otro ser humano es muy retador, muy, muy retador y... son actos de conciencia que no se nos enseñó a hacer, como todas las cosas emocionales, y es el mayor detrimento de nuestra sociedad. Entonces, claro, yo sí, pues, a diferencia tuya, bueno, pero digamos que por el hecho de ser mujer, tú sabes que podrías embarazarte aún sin tener una pareja estable ni nada. Es como tu deseo, Claro. quiero ser mujer y yo puedo tranquilamente. Bueno, quiero ser madre. Madre, sí, ajá. O sea, sí. Entonces, claro, para mí sí fue como sentarme conmigo y decir, ¿es una posibilidad que quiero o no quiero? Y a mí me dio mucha tristeza el decirme yo a mí misma, no. O sea, sí fue como algo que no... Conversé conmigo y fue como, no, y no va a pasar. Bueno, está bien. Claro. Entonces, claro, no fue sencillo, no fue un hecho como de, la sociedad, es una cosa como entenderte quién eres. Yo no siento que tenga esa posibilidad porque no tolero pasar con un ser humano de forma constante. 24 horas al día. Fue una de las cosas más estresantes que hice el pequeño momento que le crié a mi sobrina. Es para mí, no es posible, es muy difícil. Es una carga muy terrible el soportar a otro ser humano de forma constante, para mí. Y eso me hace ser un mal ser humano con ella y conmigo y con el universo y con todo lo que existe. Entonces, ¿para qué? O sea, no aportaría realmente nada a este mundo y esta sociedad, traumando a otra persona desde mis traumas no resueltos. Y no necesariamente desde mis traumas, sino desde la forma en la que yo soy y la que yo he decidido ser también. Y para mí el trauma es inevitable, eso no Eso está sí. en discusión. Y nadie, por más preparado que se sienta o se piense, va a solventar como ese gran agujero de la racionalidad humana. Que el otro te va a crear, Exacto. eso es un hecho. Y que tú mismo te vas a crear también como individuo. Pero una cosa es entender que tienes un límite, es decir, entender que estás haciendo las cosas ya desde mal lado. O sea, Claro. que realmente no aportas, o sea, que tu actitud no es inconsciente, es una actitud muy consciente. Y cuando sabes de eso, tienes muchas posibilidades de ahí al respecto. Entonces, claro, uno decide quedarse en el papel de hijo, pero lo que yo me he dado cuenta es que con el tiempo el papel de hijo se revierte al papel de padre, quieras o no, con tus propios padres. Sí, un poco sí. Entonces, no puedes escapar de esta rueda porque ya estás aquí, a menos de que, no lo sé. Huyas. Sí, puedes huir. Puedes Ajá, huir, es una siempre puedes gran huir. opción, sí. Pero mientras no quieras huir y quieras enfrentar esta situación, vas a tener que jugar en esta rueda y ahí todas sus Sí. causas y consecuencias. Sí, es bien complejo. Para bien y para mal, claro, no es todo negativo, por supuesto que no. Sí, es muy complejo. Claro, dentro de esta pequeña investigación que hacía
este video que te contaba, claro, la falta de procreación está ligada también al encierro que existe ahora, o sea, el encierro individual. Como que el mundo llevó a mucha gente a no sentirse parte del mismo mundo. Entonces lo que hace es encerrarse. Se centra un poco en el fenómeno que pasó en Japón y luego se extiende, ¿no? Pero claro, mucha gente en Japón lo que hizo fue encerrarse, porque no entendía cómo relacionarse. O sea, no es que no exista el querer ser padre, sino que muchos no entienden el proceso para que eso suceda. Y tampoco tienen las herramientas psicológicas para salir del encierro que se hacen ellos mismos. Y eso es complicadísimo, porque entendemos que muchos de los adultos de esta generación son, como conversábamos la otra vez, no son como, ¿cómo era que se llamaban? Estos que le llamaban como adulto niño, ¿no? Como adultos niños. Que claro, aprendes tú a hacer algo que es de lo que vas a vivir, pero eso no te enfrenta a una... Primero, porque vivimos en sociedades que son bastante confortables. O sea, mucha comodidad. Claro. No tienes exigencias más que de cumplir tus propios caprichos. Entonces, partiendo de eso, tampoco hay una necesidad biológica de que suceda. Como poner un ejemplo, ¿no? Que tú tienes un terreno que tiene que mantenerse, entonces tienes un hijo que en parte sirve para mantener el mismo terreno. O sea, es una cuestión de legado. No hay una necesidad de legado. No hay una necesidad de como transferir tampoco tu conocimiento hacia el otro para que no se repita, qué sé yo, como no tienes, como pasaba con los reyes, ¿no? Yo necesito tener un hijo varón para que mantenga mi reino como yo he mantenido mi reino, que es, bueno, las ideas, así se pensaba. Pero, y eso está regresando ahora, ¿quién es? Es que ahí es de donde voy, Exacto, ahí es de donde voy. Pero te digo, en el individuo común no. ¿Por qué? Porque la confortabilidad en la que vivimos nos lleva a que nuestras necesidades básicas sean solventadas así, al instante, están cumplidas. Entonces yo no tengo nada por lo que luchar, ni por lo que buscar, más que por la cuestión material. No, las luchas ahora se hacen por eso, como, ay, quiero mi casa, quiero mi carro. O sea, las luchas son muy materialistas. No hay luchas ideológicas. ¿Y quiénes? Ahí es a donde iba. ¿Quiénes son los que están como que embanderando, ¿cómo se dice? Embanderándose, ¿no? Abanderándose. O tomando la bandera de las luchas ideológicas, son los entes de poder. Entonces ellos son los que quieren tener hijos para que mantengan el legado. Porque sus necesidades ya no son pues materiales, porque lo tienen todo. Y no solo lo tienen todo, sino lograron controlar toda una sociedad para que piense que lo que necesita es tener cosas materiales. Entonces ya están controlados. Entonces lo único que necesitas son emperadores modernos. Necesito mi hijo que venga a mantener mi imperio tal como yo lo dejé. Pero ya vimos lo que pasó con los emperadores y los reyes. No lo vimos. Claro, en tu tiempo de vida tú no lo viste. Claro, no lo vimos, pero eso está la historia, ¿no? Puedes hacerte una idea. Es complicadísimo, pero claro, ¿no? ¿Qué puedes hacer? No lo sé, no hay una respuesta para eso, excepto vivir el curso de la historia como está yendo. Con estos hijos que los humanos creamos como con mucha afición y decisión ya desde hace un buen rato, que son las máquinas, las inteligencias artificiales, que son estos hijos con tu capacidad pulida, ¿no? Al fin y al cabo,
si los humanos nos inventamos a los dioses con estas capacidades superpoderosas, ahora nos inventamos estos seres que son como supuestamente lo mejor de la humanidad en sus capacidades técnicas, intelectuales y demás. Entonces, es que sí, no hay ningún problema con todas estas cosas, pero no tenemos la medida, no tenemos como la medida real de cómo hacer las cosas. Somos siempre, y por eso estaba Bart ahí al inicio, este hijo que tiene ganas de hacer de todo, que tiene mucha energía, que tiene mucha fuerza, que siempre quiere explorar el mundo y nunca piensa en las consecuencias. Y más que no piensa en las consecuencias, y cuando Bart llega a pensar en las consecuencias es cuando hirió a alguien, cuando alguien se sintió mal. Ahí es cuando cae en cuenta de qué fue lo que hice. Y sin embargo, historia tras historia, Bart siempre va a ser el niño rebelde, el niño que se está metiendo en problemas. Y de alguna forma eso somos los humanos, somos estos niños que siempre nos estamos metiendo en problemas. Sí. Estamos destinados ¿cómo decirlo? Al exitoso fracaso. A repetir parece o sea, seguir girando en esta rueda que parece infinita. Y sentirnos en algún punto. Bueno, veamos qué pasa, ¿no? en este nuevo tiempo que viene, porque vamos a enfrentarnos a realidades que no... Y es interesante porque la tecnología se está volviendo el hijo rebelde. Claro. Porque ahora leí que han lanzado un comunicado uniéndose entre varios desarrolladores de inteligencias artificiales y demás, en el que dicen, ¿será posible que hagamos algo al respecto? Porque la inteligencia artificial está llegando a un nivel... Ya no me está haciendo caso. Ya no me hace caso. Sí. Ella sola está desarrollando un lenguaje propio y omite como la paternación del humano, o sea, omite que estés ahí de censor y de chaperón de su existencia. Ella sola está llegando a su propio nivel. Entonces, claro, es interesante esta forma descarriada que tenemos en nuestro ser y que se la transmitimos a todo lo que al parecer tocamos. Sí. Al final el hijo termina también siendo como una especie de figura, no sé si llega a ser arquetípica, pero una figura que está pululando constantemente en nuestra psique y que nos habla también, nos cuenta cosas y la necesitamos, porque hay veces que también nos canta canciones. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía, al llegar el día, desposar un calé. Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena. Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo, y yo no me lo callo. Gitano, al creerse deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me has engañado fijo, y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte con el niño en brazos, y allí le abandonó. Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas, y si el niño llora,
menguará la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Sí, justo estábamos hablando que es una de las canciones más bonitas porque te sigue contando un cuento, como hablábamos A antes mí de me la encanta, mitología. sí. Es una Me mitología fascina. hecha canción y aparte la voz de la... Uy, se me fue el nombre. Ana Torroja, que es muy bella, era una gran canción. Como con todo este aire místico y la historia bien contada en algo muy chiquito. Es muy Sí. bonita. Y tiene como mucho sentido, o sea, es un mito que un poco repetido, o sea, yo lo siento propio, no sé cómo explicar eso, no lo sientes muy lejano. No, claro, es que es como una cosa universal, porque conoces a todos los personajes. Conoces a la luna, conoces a una mujer, conoces a un hombre. Ahí pudieron pasar muchas cosas en cualquier parte del mundo. Claro, aquí hay un mito bien parecido al de Mamaquilla, que es la mamá luna, que también pasa algo con el hijo y, bueno, son estas especies de como cuentos de espejos, leyendas de espejo que parece que se replican porque cuentan algo más profundo que la superficialidad de las palabras. Ujú. Y eso es muy bello. Sí, y también esta parte, ¿no? Interesante de todos los papeles, ¿no? Como el hijo que viene de un engaño no es hijo, entonces como no es mío, Claro. no es mío, O sea, todas las... Sí. que te pase lo que quiera. ¿Quién va a tener la culpa? Pues la mujer. Entonces, claro, es como, igual en esta forma funciona como una historia muy arquetípica y... Y es también interesante verlo como hablábamos al inicio de los dioses. La luna también siendo una especie de diosa, tampoco pudiendo tener un hijo. Claro, y Como deseando decir, mira, más yo te que voy a nada cumplir, querer tener pero dame un hijo. uno, ¿sí? Porque Ajá. no tienes una forma. Claro, no incluye el coro, porque bueno, el coro es una parte que se repite mucho en la canción. Y el coro dice, Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, Luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Claro, ¿para qué vas a Claro, hacer? es el cuestionamiento que también se hace este personaje humano sobre la divinidad de la creación. Y creo que resume muy bien la bipolaridad de ser hijo, es decir, por un lado naces con la bendición de un ser divino y a la Claro. vez estás completamente maldito Claro, por el mundo al que vienes, eres un milagro y lleno al de mismo tiempo eres una maldición. maldición, claro. Ajá. Y en ese mismo orden te voy a contar un documental Bueno. que me vi este fin de semana. Que al igual que tú, que es de las cosas que más me gusta en la vida, es que mientras estás viendo cosas dices, oye, esto creo que tiene sentido para esto. O como todo en la vida, uno solamente le halla el sentido a las cosas cuando le da la gana. ¿Documental de dónde es? Este es un documental de Netflix que se llama Oro y Codicia en búsqueda del oro de Fenn. Ah, lo vi, o sea, no lo vi, pero lo quería ver. Ajá. Bueno, pero me lo vas a contar. Te lo voy a spoilear y se lo voy a spoilear a quien sea que escuche. Está bien. De esas maneras, véanlo, es un documental bonito. Nunca se pierde. El Nunca se documental pierde. no pierdes jamás, por No más que pierdes, sepas. Sí. Pero se me hace interesante por esta razón. Entonces, en esta historia, el principal es el señor Forrest Fenn, que es un señor que vivía una vida como muy interesante. Él fue piloto en la guerra durante un tiempo, luego era un anticuario, recogía un montón de como artículos, se los vendía a estrellas y hacía un montón de cosas. Con estrellas te refieres a gente famosa. Sí, claro, estrellas de Hollywood, No, toda es la que en vaina. algún momento No, junté aviador con el cielo. y se las vendía al Principito. No, y me imaginé alguna cosa de... Bueno, en fin, no pasa nada ya. Entonces, todo iba bien, tenía una buena vida, hacía todo muy bien. Y de pronto en el año 2010 le dicen que va a morir, que tiene un cáncer terminal y que le queda muy poco tiempo. Entonces él dice, bueno, el diablo ya se acabó, voy a hacer una búsqueda del tesoro.
Bueno. Entonces, como tenía muchas joyas y muchas monedas O sea, y él iba a cuestiones organizar. antiguas, Ya. él toma un cofre, igual muy bello y muy antiguo, mete muchas cosas y lo entierra. Entonces dice, ¿cómo hago esta búsqueda? Además, como ya me voy, aparte de este legado, quiero dejar mis memorias. Entonces escribe un libro y dice, pucha, ¿a quién le va a interesar esto? A nadie. Pero él no tenía familia, no tenía hijos. Tenía esposa, tenía hijos, sí tenía Ya. familia. Pero pues de alguna forma querías como este otro legado que todos queremos dejarle al mundo. Entonces va a una librería de ahí cercana y dice, mire, tengo este libro, le interesa, y hay una búsqueda de tesoro contada en un poema. Entonces, bueno, se hace una bola y empieza a ganar fama esta cosa. Empieza a salir en las noticias, la búsqueda del tesoro. Y le empieza a gustar a la gente. Entonces, como a llamarles la atención. Entonces compras y lees, y es como leer más o menos como lo que tú acabas de hacer, de leer El hijo de la luna, como un poema en el que te dice, si caminas por este valle, debes ir hacia donde las aguas ya no caen o se detienen, cosas así. Entonces, digamos que, claro, se volvió una locura, porque fue una locura nacional el de tratar de encontrar este tesoro, que estaba entiendo, espero transmitirlo bien, las montañas rocallosas, que al parecer es como aquí los Andes, una formación que va por distintos estados. Y hay varios parques nacionales alrededor de este espacio, entonces es como un territorio salvaje muy grande, claro, en donde buscar, entonces no era sencillo. Y además él se encargó de que estas cosas se repitan, es decir, aguas que se juntan y se detienen, pasaba lo mismo en Tremendo un estado trabajo. como Wyoming y otro estado como Colorado y así, entonces era un territorio gigantesco y salvaje donde buscar. Entonces, en medio de esta búsqueda que ya era como conocida y de orden nacional, tienes como 4 personajes que son como en los que el documental le sigue. Uno de ellos es una señora retirada, que había trabajado para grandes empresas, no tenía necesidad de dinero, pero dijo como, ¿y ahora qué más hago con mi vida? Voy a buscar el Démosle. tesoro. Bien. Ella sí no tenía familia, dijo como, bueno, esta puede ser mi próxima aventura. Un piloto que era como que dice que él es ya hacía videos de YouTube y todo, y le gustaba como meterse en aventuras, y era parte de su personalidad como hacer esta clase de cosas interesantes. Entonces dijo, qué interesante, me llama la atención, es algo a lo que yo le puedo entrar. Un chico que desde pequeño le habían regalado un libro sobre búsquedas del tesoro, y que era una persona que tiene millones de hobbies, trabajaba para una empresa de... Pues es que ahora ya a uno solo se le viene la inteligencia artificial, pero como cosas de tecnología, así como software, desarrollo de software y esas cosas, y tenía millones de hobbies, entonces se inventaba 1001 cosas que hacer. Y entonces lee esto y es como, wow, la fantasía que tuve desde siempre y ahora esto existe en la realidad, esto es como mi llamado del destino. Y finalmente tienes un grupo, una familia de un señor y sus 2 hijos, que se les conoce allá como rednecks, que es como... ¿Rednecks? Ajá. Que es como, digamos, gente que está como un poco sacada de la sociedad. Ya. Porque no son como muy cultos y trabajan como mucho, o sea, trabajan manualmente más que intelectualmente, digamos. Ya. Entonces... Pero esto es una... Claro, es fascinante cuando te das cuenta que la realidad supera muchas veces la ficción. O sea, no podrías escribir personajes tan buenos. No, son y un geniales. grupo tan ecléctico de seres en búsqueda de un tesoro. Bueno, Ajá. sabes que estoy pensando, no me cuentes para ahí, ya me dio ganas de ver, pero está bien, sí. Entonces ellos se ilusionan muchísimo, porque para ellos eran los únicos que realmente tenían necesidades económicas. Todos los demás tenían sus trabajos y sus vidas, y el dinero, o sea, el tesoro, como así, el valor económico, eran monedas antiguas, Ya. O sea, pues, eso de las cosas antiguas que tenía, habían tenía el señor rubíes, esmeraldas, unos brazaletes, joyas, un Ya. montón de, pero Es oro. un tesoro Tesoro a pirata. la antigua, pirata. Claro. Ajá. Entonces, ellos sí se emocionaron por el dinero. Entonces dicen, es la forma, para ellos significaba poderle comprar a su mamá y a su hermanita, que tenía una hermanita con síndrome de Down, y que la mamá se esforzaba mucho como por todos ellos y por cuidarle a ella. Entonces dijeron, esta es la oportunidad no solo de darle una casa, sino de darle el lujo, así que vivan pero como estrellas. Claro. Entonces a ellos sí les ilusionaba mucho agarrar ese tesoro para venderle o conseguir dinero de ahí.
Entonces, claro, ellos empiezan igual a hacer sus investigaciones, van a las bibliotecas y todo el mundo por su lado desarrolla una estrategia a su manera. La señora se vuelve amiga del autor, del señor Fern, porque claro, a él se le complica el plan porque no se muere. Porque al final luego le digo, a mí se me complicó todo porque mejoré. Claro. Y pues no falleció y entonces él estaba viviendo a tiempo real todas estas búsquedas. Todos le escribían, todos le mandaban mails, todos le mandaban fotos. O sea, no solo estos personajes, sino cientos de personas en el país. Y pues él les contestaba con acertijos. Como, estuviste bastante cerca, bien por ti. Cosas así. Entonces, la señora va, una vez que él va como a firmar libros y le conoce y le saluda y se caen muy bien y se vuelven amigos. Entonces, no es que él le diera como las pistas, pero de alguna forma le daba pistas porque le tenía cariño y cercanía. Ahí cambia, claro. Ajá. Este chico que era como el aviador, el tecnológico, no. el aviador fue como que dice, yo estaba pilotando y se me venían como los pedacitos del poema y entonces yo decía, tal, y hacía sus deducciones y pues él solo como de su imaginación y agarró a su familia y dijo, es por acá. O sea, él descubrió que el territorio era este territorio y buscó y llegó y era un territorio, ¿cómo se llama? Una propiedad privada. Pero cuando investiga quién era el dueño de la propiedad privada, era amigo de este señor. Era muy amigo del señor escritor de la búsqueda del tesoro. Entonces dijo, no, de ley es ahí, por ahí va. Claro. Y para él dijo, pues esto está divertidísimo y me llevo a mi familia para como pasar el momento, así como que entre todos encontrar y como, mi papá encontró el tesoro. El chico que era como multi-hobby tecnológico, como que era su destino, dice que él hizo dos cosas. Por un lado, le entrenó a su perro para que encuentre cobre, así como que con truquitos, así como dándole galletitas, y luego que el perro ya podía oler cobre a 1,50 m de distancia, o sea, bajo tierra. Y luego desarrolló una idea de reconocimiento facial, porque como este señor y esta búsqueda era tan masiva y tan interesante, salía muchísimas veces. O sea, tenía una sección, creo que era en un como programa, como un telediario. Ya. Y salía él y te decía cosas y le entrevistaban y así. Entonces él hizo un software de reconocimiento facial como para distinguir cuando decía, es tal cascada, así como que se le saliera y que él leía en sus expresiones que eso estaba siendo una pista, o sea que había algo particular cuando hacía esto. Y entre que leyó como el libro como desde un aspecto más sensible, él dijo, esto no solamente porque en sus memorias al relatar sobre estos lugares tenía que ver con relación cuando él iba a pescar con su padre, cuando vivía como etapas de su vida alrededor de estos territorios. Claro. Entonces desde estas cosas él fue concluyendo que era tal lugar porque ahí habían pasado más cosas de su vida. Ya, muy bien. Y por último, la familia Redneck se fantaseaban durísimo, o sea, como pues ellos son los que más imaginaban, ¿no? Sí, es muy tener chistoso. Dinero, o sea, ellos realmente querían tener, claro. Se dedicaron, hubo un momento en el que encuentran, ¿no? Porque es como que leen el poema y dicen, que ni sé qué, hay una F, y buscan en Google Maps y ven que hay una F en la ladera de una montaña y coincidía con la historia, o sea, coincidía como que todo. Una pregunta, como para entender la forma, digo, de narrar. ¿El documental sigue a estos o cuenta lo que hicieron? A ver, no les sigue, cuenta lo que hicieron. Y bueno, digamos que se autosiguen, pues esto es del 2010, entonces hay mucha imagen de ellos. De ellos mismos grabados, claro. Ajá. Sí. Claro, ahí sí es la parte documental. Exacto. Sí. Entonces, claro, ellos fantaseaban durísimo. No, leímos y que si triangulas estos puntos es en esta piedra y llegan a esta piedra y este tiene
forma de tal cosa y aquí está. Y se van 6 meses y se meten 6 meses en estos espacios que cuando hay invierno es nieve, 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 nieve. Entonces había una piedra y dijeron, no le cavó, sino que le hizo rodar a la piedra encima de este hueco. Y la comunidad les ayudó porque ya todos se emocionaron con ellos y que encuentren el dinero y pasaron ahí mucho tiempo al punto en el que, claro, hacían esto por el esposo y el esposo le dijo, mira, te voy a dejar porque ya estoy harta de que son 6 meses. No estás aquí. Y claro, él sufría mucho, ellos sufrían mucho de verdad porque les hacía mucha ilusión. O sea, en realidad todos estos personajes tenían una gran inocencia al respecto de encontrar este tesoro. Entonces ellos hacían sus fantasías y su imaginación de cosas y buscando entre las imágenes y entre lo que ellos sabían como de forma técnica. Entonces deducen que la piedra cayó, o sea, le pusieron una piedra encima del hueco donde estaba el tesoro porque el papá había sido leñador. Entonces sus padres le enseñaron que si es que tal territorio está así, los árboles están puestos de tal manera y una piedra de este tamaño está aquí es porque rodó, no porque ella pudo venir. Entonces, como que de entre su conocimiento y sus deducciones llegaban estas ideas. Entonces, todo es como muy bonito al inicio. Hay esta cosa como de curiosidad infantil y tierna de ir buscando un tesoro escondido, una cosa fantástica, que es algo que le decían. Claro, en este mundo ya hay de todo. Lo que nos falta es como curiosidad, de nuevo, recuperar esta magia por la vida, por los territorios, por andar por donde andas. Entonces todo comienza a ser muy inocente y, como todo en la vida, comienza a degenerar. Eventualmente, primero comienzan a haber muertos, porque obviamente son territorios salvajes muy intensos, o sea, no es así nomás. Entonces empiezan a haber muertos porque se metían, o sea, les daba la locura de que aquí está y me metí con una balsa que encontré y con el saco y camiseta que estuve ese rato, y se congelaban y se les llevaba el río, les atacaba animales, o sea, hubo creo que 4 muertos, entre ellos el hermano de este chico, del chico tecnológico, del chico de los multijobbies, sí, tristemente fallece. ¿Pero él estaba acompañando a él? ¿O él estaba metido pero por su lado? Entiendo que, no, o sea, iban juntos. Y en algún momento creo que él se imagina que ya lo encontró y se va solo, pero se mete en el tiempo, en el mal tiempo. Y por lo que entiendo, o sea, no te lo aclaran, es como que él se suicida porque ya no podía salir. Entonces le ha dejado un mensaje al hermano, pero el hermano lo leyó ya muy tarde, ya cuando no asomaba el hermano desde varios días. Entonces, claro, eso dicen que le podían haber rescatado si encontraba antes del mensaje y todo, pero fue, o sea, como una mala secuencia. Claro, y todo se sale de control entonces. Todo se comienza a salir de control y va escalando no solo entre la gente, sino contra el señor. Claro, pues el responsable. Entonces, de pronto hay un señor que se le mete a la casa. Para esto ya sus nietos ya eran bastante grandes, particularmente un nieto que vivía ahí ya era bastante grande. Entonces un día le encuentra un señor metido ahí y le dice, ¿usted qué hace? Salía con él ha tenido en su casa un cofre así de madera muy bonito. Y no, que de ley el tesoro estaba en su casa y todo esto es una mentira. Hay una locura y yo me llevo este cofre. Y él dice, ¿pero qué se está llevando? O sea, invadió propiedad, puso en riesgo a todo el mundo, les metió un susto a todos y se estaba llevando un cofre con sábanas que él tenía en su cuarto. Y luego otro señor mucho más loco que según sus lecturas el tesoro era su nieta, era la nieta del escritor. Que entonces era una especie como de metáfora toda esta búsqueda, porque lo que verdaderamente importaba era su nieta. Le empieza a acosar intensamente, a hacerle llamadas, a enviarle cosas muy malas, muy feas, muy obscenas. Ya le meten preso, se escapa y le sigue buscando y o sea, ya se volvió un desmadre que la policía, los medios, la familia como que a ratos le decían, mira, vayamos concluyendo esta vaina, porque este tesoro se encontró en el 2020, cuando el señor estaba por cumplir los 90 años. O sea, pasó... ¿Y sobrevivió nomás? O sea, él se fue cuando él dijo, cuando yo quiero. Entonces, ya todo fue escalando como en esta violencia, ¿no? Ya tenían que andar prevenidos, ya dice que él andaba con armas en la casa, en cada cuarto prácticamente, porque le daba mucho miedo que se metan personas, que le empiecen a acosar.
Entonces de pronto dice, yo tengo como el buen sentido, ¿cómo se dice? La intuición de que este tesoro se va a encontrar ya en este verano. Manda así un día un mensaje y resulta que en el verano una persona encuentra. Entonces, claro, es muy alhaja la parte porque es justo cuando la familia Redneck está en un lugar que según ellos le encontraron en el mapa y que había una figura, una piedra, que según ellos tenía un rostro de oso y que como a este señor le encantaban los osos era una señal, pero es que... Cállese que se montaron su película. Y claro, entonces según ellos ya, ese era, entonces regresan corriendo así como que al pueblo, le mandan fotos a él y mensajes y de pronto dicen, sí, alguien ya encontró y ellos dijeron, somos nosotros, mira, ya, somos nosotros. No. Entonces él dice, ya encontraron el tesoro y no revela, nunca dice quién, ni en dónde, ni nada. Solamente dice, ya se encontró, gracias, se acabó la búsqueda. No puedes acabar con eso. No, hubo una decepción Claro, universal no puede. de la gente, que hasta la señora que era su amiga dijo, hasta yo me enojé, o sea, yo me indigné. Porque claro, entre dos cosas, ¿no? Entre la sensación de que algo que te pertenecía como tu historia de vida y tu motivación se detiene y que de pronto también sea tan decepcionante que no sea como, oh, mira, lo encontraron en esta parte y Sí, estaba... sí. Y no, o sea, solamente fue como un anuncio así. Entonces la gente empezó a decir, es mentira, no fue encontrado, es como por presión y como para ya terminar Debe con ser esta otra vaina. pista para que... Por ejemplo, la familia Redneck para ellos fue como... nosotros, esto es como Charlie la fábrica de chocolates, Nos nosotros escogió para ahora que somos entendamos. merecedores Claro. de que nos dé la pista final, o sea, esta era una antepista para que él Sí, nos sí. diga, sí, ahora sí te merece el tesoro y el tesoro está aquí, toma, esta es la dirección exacta. Y no podían salir del trance al punto en el que hablaban con el abogado del señor, porque él había hecho como todo notariar y de ley con abogados. Claro, para que no Iban se donde el tenga abogado y le problemas. preguntaban, pero de verdad, ¿estás seguro que nosotros no estamos entre sus papeles así? Y que mucha gente hacía Chutis, eso, ¿qué- porque qué- nadie podía aceptar la realidad de Sí, que esto pues. ya se acabó. Entonces, ante tanta presión, porque la gente se volvió de nuevo muy violenta al saber esto, tuvieron que revelar, o sea, no revelaban porque el que encontró el tesoro Miedo, no quería claro. que revelen. Pero ya fue tanta la presión que terminaron revelando y dijeron, no, miren, es esta persona que encontró y es este lugar. Y además te muestran como, encontraron en este lugar y era una foto de un close-up del tesoro, o sea, de la caja abierta Claro. y solo como 3 ramas alrededor, no podías como distinguir Sí, exactamente. ¿dónde era? Ajá. Sí. Entonces, bueno, ya como que la gente se queda así como, "Pff, qué tontera, ¿no? Qué decepción". Entonces este chico, el ¿Y quién chico, encontró? Ninguno de los... nadie de los que se Ah. seguían en estas historias, ajá. Entonces este chico, el chico tecnológico, él, pues con la pérdida de su hermano y todo, él decidió que quería seguir buscando el tesoro porque significaba, o sea, significaba para él y significaba ya el tiempo que pasó con su hermano. Entonces cuando sabe que este tesoro se encuentra, luego lo que sucede es que lo ponen a subasta. Entonces El que lo encontró. el que encontró le pone a subasta. Entonces va el chico a donde estaban subastando y le dice, mire, yo le compro todo y yo voy a volver a enterrar. Entonces él estaba feliz, así como emocionado. Parece que esa vez que fue, porque ahí sí le siguen a él, compró un par de piezas, un par de cosas, pero no toda la colección, pero había Ya. hecho como un trato de palabra. Para sorpresa de él, unos días después sale el anuncio de que vendieron todo este tesoro, que alguien ya se compró. Y entonces él dice, chuta, ya me dejaron sin nada. Entonces es muy bonito porque él al principio del documental sale como de cámara y le dice así como pues al de sonido o alguien ahí, le dice, ¿sabes qué? Yo escondí el tesoro y aquí en este documental hay pistas para encontrar el tesoro. Entonces, claro, él está volviendo a hacer una búsqueda del tesoro. Él volvió a, como en parte, las cosas que él compró, que hay un brazalete increíble, ahí muy precioso que había hecho que había encontrado el señor y le había puesto, entre algunas piezas que él recuperó y otras que él mismo puso, dejó una caja como muy grande, es como un baúlcito de madera, bastante más grande, lleno de cosas. Igual tiene monedas antiguas, rubíes,
un meteorito, un montón de cosas. Y dijo, ya la escondí. Ahora otra vez volvió a empezar la búsqueda del tesoro. Entonces, claro, es este final inconcluso por el momento, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Nunca nada tiene un final. Y claro, era muy interesante porque la señora claro, estaba así, ¿no? Como muy brava, se decepcionó muchísimo y un tiempo después le escribe el señor y le dice como, oye, pásate, porque ella iba mucho a la casa de él, O sea, eran conversaba amigos, con él, amigos. eran amigos. Entonces, pásate por la casa, visítame, dice, y ella dice, bueno, me dio emoción porque en parte es mi amigo y en parte a ver si ya le saco el chisme Sí. completo. Entonces va y era justo en el tiempo del COVID, entonces habían tenido como la distancia y toda la cosa y le dice, no, sí, tranquila, ya te voy a contar todo cómo fue, pero, o sea, pero ahorita no, como que conversemos, algo así. Y 3 días después fallece él. Entonces ya nunca ella pudo saber, pero sabía que de parte de él había la predisposición de contarle y dijo, ya, pues se quedó ahí. Entonces, claro, el final es que les pregunta, ¿y qué pasó? No, o sea, ya nunca ganaste Claro. el tesoro, pero ¿qué ganaste? Entonces, todos, el señor piloto con su afán y su familia, dice, bueno, yo pasé un buen tiempo con mi familia. ¿Cuántas veces tienes para mis hijos, cuando se Claro. acuerdan de mí? ¿Cuántas historias pueden decir que, oh, yo fui a buscar un tesoro con mi papá y nos pasó esto y nos metimos aquí? Y la señora también decía, mire, tengo como 80 años o algo así, eh, y no tengo hijos, no tengo familia. Pero qué aventura que tengo, o sea, ya pasaron 10 Sí, años sí. desde que esto pasó y esto sigue existiendo en mi mente. Hice muchos amigos en el camino de esta comunidad y todo, y vi lugares espectaculares, hice cosas que no hubiera pensado hacer. Y a los señores rednecks les preguntan como, y dicen, no, o sea, está bien, ya perdimos, no pudimos, pero claro, el chico, porque eran dos jóvenes y el señor padre. El joven mediano, que es como que el primero que se encontró con este texto, dice, no, yo era alcohólico y esto me salvó porque pasaba tanto tiempo metiéndole cabeza a esto que si es que esto no hubiera estado en mi vida, yo no estaría aquí. Y ahora me llevo bien con mi hermano que antes no me llevaba. Y como que el papá estaba súper orgulloso de ellos y la mamá también y la ñaña, así como que saben que se quieren mucho y les unió muchísimo como familia y como que les dio esta sensación de que no hay nada que no puedan hacer. Entonces todo el mundo al final ganó algo que no era un tesoro, pues es Es una como metáfora, esta sí, clase sí. de moraleja clásica pero contada en la vida real. Entonces, a medida que pasaba esto, yo pensaba, ¿por qué está esta historia en este día? Que decía, claro, es lo que pasa con los seres humanos. Y Dios, si quieres del señor Forrest Fenn, es como Dios, que hace un plan en acertijo y te lo bota a ti. Y tú como hijo, desde quién eres y desde dónde vienes, te inventas la solución a ese acertijo que es la vida. Y tratas de vivir con eso y tratas de encontrar el supuesto tesoro que Dios ha dejado en alguna parte. Pero tal cosa no existe. Al final el tesoro es como esta existencia diaria y lo que sucede con nosotros en nuestras vidas. Entonces se me hacía como muy interesante pensar en cómo somos los seres humanos, ¿no? Desde algo que es muy fantasioso, muy irreal, que al final nuestras vidas son fantasiosas e irreales, no hay nada en concreto, es tal cual como esta búsqueda del tesoro y como esta evolución o involución natural de nuestras cosas, ¿no? Desde la infancia y la inocencia de ver las cosas hasta cuando te vuelves de este sujeto violento y necesitado de una respuesta concreta o que crees que tienes una respuesta y te vuelves un ser violento como estos señores que se metían a su casa. Entonces, claro, se me hacía pues una metáfora, un cuento de cómo somos los seres humanos, cómo funciona nuestra vida y cómo nosotros, hijos perdidos de la existencia, nos imaginamos tantas cosas y encontramos tantas respuestas y tantos fallos. Sí, pues porque no solo... Bueno, también hay que pensarlo, ¿no? No solo somos hijos de la carne, sino también somos hijos de la fantasía.
Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la radio Dementemente por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos grupos en Telegram y WhatsApp donde publicamos constantemente noticias y curiosidades. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por mentemente.net. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos el Palo Encebado.